Aunque esta última se trataba de una increíble y moderna obra incaica de empedrado, ambas eran simples huellas en regiones agrestes, inhóspitas y plagadas de peligros, entre el acecho de hostiles nativos, pumas y alimañas de todas las especies, a lomo de caballo, mulas de carga y carretas, por todo tipo de topografía, llanuras, montes, cerros, complejos ríos, arroyos y pantanos que por entonces eran verdaderos desafíos. A la vuelta para Buenos Aires arriaban con lo que se encontraban a su paso, y los damnificados de esas tropelías eran desoídos en una Santa Fe regida por un español y luego por un político o militar impuesto desde Buenos Aires. Por ello fue que Estanislao supo que ya no podía seguir más lejos de su pueblo natal, que peligraba desaparecer entre tanta muerte y saqueo. ¿Cómo iba a luchar en la frontera sabiendo esta realidad en su propio pago? ¿Cuánto más podían pedirle? Los santafesinos lo confirmaron gobernador de la provincia y con el tiempo fue reelecto y permaneció por 20 años. Eran terratenientes y vecinos notables que habían sido desprotegidos testigos de los abusos. Ahora no dudaron en ratificarlo, pues López no hacía más que sorprenderlos con sus dotes de defensor. Iba al frente de sus tropas contra un malón en asedio, contra los unitarios o a establecer pactos con los caciques de otras tribus, a punto tal de contar con ellos como fieles soldados en los más duros choques bélicos, mayormente guaycurúes, guerreros de importante estatura y suma fiereza, entre otras razas locales. Estos guaycurúes, desde la llegada del español, asimilaron un nuevo elemento para su vida, lo que ellos llaman el pingo, su caballo, como parte de sí mismo. Hasta llegaban a dormir sobre ellos. No utilizan aperos, ni silla, ni espuela, ni una simple varilla de rama como fusta, pero igualmente corren como un rayo, luchando con una destreza que maravilla y asombra. No se puede imaginar a un gaucho criollo sin su caballo, y lo demuestra con maestría. En cualquier rodada, en contienda, solo se puede ver al criollo caer siempre parado, pero el guaycurú ni siquiera caerá. Continuas eran las partidas que Lope debía librar por todo el territorio para la protección de los campos y caminos, estancias y chacras, estableciendo las defensas en las guarniciones como la de Rincón, en la zona de Coronda, por el acecho por el río homónimo, y la que denominaron la Guardia de López, para prevenir los intentos de los españoles o de las naves bonaerenses a través del río Colastiné y del río Paraná, que da nombre a la zona urbana que hoy se erige en la ruta 168, La Guardia. Con la organización de López, el adelanto fue enorme. Para los costeros toca de cerca la creación del departamento San José, que comprendía como cabecera el ahora San José del Rincón, nombre solicitado por el fray de la capilla de Rincón, Francisco de Paula Castañeda, en 1823, y que comenzaba en la laguna de Guadalupe, hoy Laguna Setúbal, y terminaba cerca de Helvecia. Y esto era un gran reconocimiento al sacrificio de aquellas milicias rinconeras. Aquel fray Castañeda, como escritor
y periodista, había sido expulsado de Buenos Aires por ir contra la reforma eclesiástica fomentada por otro intelectual y político unitario, Bernardino Rivadavia. Castañeda fue asilado por Estanislao en Santa Fe, donde llegó a establecer un logro que no tenía precedentes en las Provincias Unidas. Luego de sumarle una escuela a la Capilla de Rincón, fundó otra de artes y oficios, que significó de vanguardia para entonces. Pero como es de imaginarse, ese apoyo al fray Castañeda profundizó un poco más la hostilidad con el Directorio Nacional. En esos 20 años en el gobierno, López colocó a Santa Fe en primer lugar frente al resto del país. La primera constitución provincial, llegó a firmar 23 tratados y pactos preponderantes en el momento y que perduraron a lo largo de la historia. Entre ellos, el del Cuadrilátero, el Pacto Federal de 1831 y el Tratado de Vanegas, por el cual Buenos Aires indemnizó a Santa Fe con 25.000 cabezas de ganado por la ruina provocada por los vandalismos y como indemnización por la guerra hacia Santa Fe. 5.000 cabezas más suministraba Juan Manuel de Rosas de su propia hacienda, habiendo él mismo negociado con Estanislao este resarcimiento. Extendió las fronteras frente al indígena, impulsó agricultura y ganadería, educación, pero todo fue a costa de luchas guiadas por un gobernador gaucho. En la batalla del Arroyo de Cepeda de 1820, Estanislao fue acompañado por sus aliados entrerrianos, bajo el mando del general Francisco Ramírez, y las fuerzas correntinas de Artigas, dirigidas por el irlandés Pedro Campbell, que vencieron al ejército conducido directamente por José Rondó, quien era el director supremo de las Provincias Unidas, principal mandatario nacional que atacó a Santa Fe en la firme intención de romper un armisticio que tiempo atrás propiciara Estanislao a pedido expreso del general San Martín. Se trataba de otro enfrentamiento desigual de gauchos y de soldados que terminaban vencidos, como en todas las siguientes luchas. Estanislao, Ramírez y Campbell lograron el Tratado del Pilar, agregado al Acta de la Independencia de 1819, para la disolución del Directorio Supremo y otorgar a la nación una organización republicana y federal, que se firmó en la Capilla del Pilar, en territorio bonaerense. Hoy es la importante ciudad de Pilar, que Buenos Aires ha bautizado como la cuna del federalismo. Buenos Aires reconocía su igualdad frente a las demás provincias, pero quienes permanecieron convencidos a favor de la continuidad de un centralismo supremo se comenzaron a llamar unitarios. La división persistía. Aquel directorio era solo un grupo que quería sentirse siempre como toro en el rodeo y solo había propiciado el predominio del puerto de Buenos Aires. Controlaba las provincias en forma total y ya en 1813 había ofrecido recompensa por la captura de Artigas, y todo por haber encendido la chispa del federalismo, concepto político moderno para la época. Muchos centralistas calificaban a aquel momento de la batalla de Cepeda de 1820 como de anarquía, pues el litoral tomaba Buenos Aires, pero ese litoral no podía permitir que la nación continuara así,
Pueyrredón, el director supremo anterior, previo a entregar el mando a Rondó, había pactado con los portugueses del Brasil la entrega de la banda oriental con el fin de contrariar y de quitar de en medio a Artigas y a sus ideales federalistas. También encontraremos que Juan Manuel de Rosas adoptó el federalismo impuesto por la Liga del Litoral, en razón de que, siendo un joven hacendado de Buenos Aires, tomó partido en la política, dejando de lado su verdadera vocación agroganadera por la falta de orden y seguridad, condiciones estrictamente necesarias para la producción de las riquezas del país en los campos. Esto demuestra a las claras que la anarquía había sido anterior a la batalla de Cepeda, hecho en razón y justicia que sucedió por el mismo motivo y que puede confirmarse más aún cuando meses después el nuevo gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, rompe aquel tratado del Pilar atacando a Santa Fe para nuevamente ser vencido en la batalla de El Gamonal por las siempre inferiores fuerzas de Estanislao en número, que combaten con lanzas y boleadoras, pocos fusiles, pero compensado con estrategia e ímpetu, adecuadas a su inferioridad numérica y logística, como en cada batalla de esa verdadera guerra de recursos en todos esos años con Buenos Aires. ¿De dónde esos pocos santafesinos obtienen la fuerza para vencer ejércitos? ¿Es un pueblo desesperado? ¿Cómo puede un ciriricero, como también los han llamado, mantener la furia de su carrera con una lanza en su mano hacia un ejército de miles de soldados? Muchos se preguntan, ¿de qué están hechos estos hombres? Tal vez a su propia templanza de gauchos le suman la ferocidad que asimilan de los nativos que luchan con ellos, de sus astucias, de su desinteresada entrega total. Es un combate desigual entre cientos de soldados provinciales, gauchos e indígenas, que enfrentan y vencen permanentemente a varios miles de instruidos soldados como pocas veces se han visto en la historia de la humanidad. En cada batalla causan una pérdida y un desgaste tan grande al enemigo que siempre los obligan a batirse en retirada. Cuando logran volver con un regimiento mayor, Estanislao los elude, se hace perseguir, simula un ataque y vuelve a eludirlos, agobiándolos en hastío hasta que surge en su mente la estrategia que no aplica si no tiene la total seguridad de que vencerá y que resguardará sus hombres. Los militares unitarios frente a los políticos del Cabildo bonaerense o Junta de Representantes, solo les queda insinuar esas estratégicas evasivas de los santafesinos como breves victorias de ellos, y continuarán debatiéndose en una confusión y una impotencia que no pueden aceptar, pero tampoco vencer la tremenda fuerza de choque de la caballería gaucha y su aterradora carga santafesina. Una y otra vez, combate de Fraile Muerto, la Herradura, la Cañada de Cepeda, la Cañada de la Cruz, las chacras del Gamonal, los Carrizales, el combate del Puente de Marque y a la entrada de Buenos Aires, etc. Estos dictatoriales unitarios ven al brigadier como un gaucho anarquista, ignorante y comandante de malones, y nunca advertirán su corazón noble y su mente sagaz, estadista y estratega por naturaleza, como lo ha demostrado en cada desigual lucha cuyas crónicas asombran. Juan Manuel de Rosas, desde Buenos Aires, persuadido
por el mismo López, adoptó la bandera del federalismo, recibiendo el título de caudillo de la Federación, por sus acciones en su Buenos Aires en lucha siempre por el orden ante los hechos anárquicos que se vivieron luego de 1810. Buenos Aires y Córdoba se unieron a la Liga Federal. Por las presiones de los políticos unitarios, el general Lavalle fue una de las piezas claves en sus batallas contra López y Rosas para intentar volver a imponer el autoritario centralismo. Esa ambición no era una idea bonaerense, sino que eran solo un grupo convencido de ser los más cultos, pero que mantenían sus mentes plagadas de doctrinas extranjeras y monárquicas que ya no podían aplicarse a estas tierras, dando lugar a que se origine el caudillismo. Hombres de la lucha elegidos por los distintos pueblos para que los defiendan de los intelectuales políticos mareados por la nueva experiencia de conducir el destino de la naciente patria entre ambiciones e ideas de retroceso, que no advierten la oportunidad histórica de ser justos y nobles con su propio pueblo. Tal vez el mejor análisis sea comparando las intenciones con los resultados simplemente, porque los profundos e intrincados estudios y pensamientos a veces solo buscan la forma de llegar a donde ellos quieren llegar. Estos pensadores que se agitan lejos de las operaciones bélicas. Con el tiempo, el Directorio Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata pasó a llamarse la Confederación Argentina y el brigadier López, con una Junta Nacional en Santa Fe, es nombrado Comandante General en Jefe del Ejército Confederado de la Nación, sin perjuicio de su cargo de gobernador, ante lo cual Juan Lavalle, líder del ejército unitario, se sublevó contra la administración nacional, pero fue vencido por las tropas de López y las de Rosas en la batalla del Puente de Márquez. Juan Manuel de Rosas, en un homenaje público, distinguió al brigadier como ciudadano benemérito de Buenos Aires en grado heroico y le otorgó el título de Restaurador del Norte. La Argentina republicana, establecida luego de aquel triunfo de López y Ramírez frente a Rondó en el arroyo de Cepeda de 1820 y posteriores tratados y pactos, se terminó de afianzar en la Constitución Nacional de 1853 en Santa Fe, que fue elegida como su cuna por aquellos hechos históricos de lo que no se deberían olvidar, los inmensos sacrificios que se vislumbran claramente en las palabras vertidas por misiva de Estanislao, describiendo la atroz batalla del Gamonal a Buenos Aires, con el fin de llamar a la reflexión desde el feroz escenario donde ha prevalecido en victoria, pero con el amargo sentimiento del inmenso dolor, con sus manos temblorosas y su uniforme oscurecido de sangre y arena, escribe: a lo largo de 10 leguas solo puede verse cadáveres de hermanos. Este gaucho, militar y gobernador sabe bien que todos somos hermanos. En el curso de tantas batallas y enfrentamientos, nunca más pudo ser avasallada la soberanía de Santa Fe, sus pueblos o sus muchas riquezas. Díaz Vélez, Soler, Bustos, Balcarce, Viamonte, Rondó,
Alvear, Lavalle, Paz, Dorrego, Rodríguez, La Madrid, una y otra vez fueron vencidos por los dragones de Estanislao y jamás volvieron a atravesar los umbrales a Santa Fe sin la venia del brigadier general. El patriarca de la Federación, como Rosas bautizó a Estanislao López, había acuñado a la provincia invencible de Santa Fe.